Hola chicos de los cuartos medios, espero que todos se encuentren súper bien, que estén respetando esta cuarentena y les doy la bienvenida al cuarto video de las lecturas para la prueba de transición universitaria. Les recuerdo igual que siempre que estamos haciendo esta lectura en conjunto con la tía Jocelyn para que podamos quizás darle un poco más de dinamismo a estas lecturas. También quiero recordarles y quiero mencionarles, chiquillos, que es relevante. La idea es que ustedes lean el texto por sí solos y luego ustedes lean en conjunto con nosotras. ¿Por qué? Nosotros le damos, si ustedes se dan cuenta, le damos una entonación diferente a la que ustedes le dan. ¿Ya? Esta entonación distinta es porque nosotras respetamos las comas, los puntos seguidos, los puntos y comas y todas esas entonaciones que uno debería darle, cualquier persona debería darle a la lectura que está haciendo de un texto, de cualquier texto, ¿ya? Así que la idea es que ustedes con nosotras puedan aprender a leer el texto, ¿ya? Así que eso, espero que les guste. Vamos a leer de José Saramago para qué sirve la comunicación y como siempre luego vamos a estar revisando las preguntas. Espero que les guste. Lectura 3, pregunta 17 a 26. Un gran filósofo español del siglo XIX, Francisco de Goya, más conocido como pintor, escribió un día: el sueño de la razón engendra monstruos. En el momento en que explotan las tecnologías de la comunicación, podemos preguntarnos si no están engendrando ante nuestros ojos monstruos de un nuevo tipo. Por cierto, estas nuevas tecnologías son ellas mismas fruto de la reflexión de la razón. Pero, ¿se trata de una razón despierta? En el verdadero sentido de la palabra despierta, es decir, atenta, vigilante, crítica, obstinadamente crítica, o de una razón somnolienta, adormecida, que en el momento de inventar, de crear, de imaginar, se descarrila y crea e imagina efectivamente monstruos. A fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril se impuso como un beneficio en materia de comunicación, algunos espíritus apesadumbrados no dudaron en afirmar que esta máquina era terrorífica y que en los túneles la gente moriría asfixiada. Sostenían que a una velocidad superior a 50 kilómetros por hora, la sangre saltaría por la nariz y las orejas, y que los viajeros morirían en medio de horribles convulsiones. Son los apocalípticos, los pesimistas profesionales. Dudan siempre de los progresos de la razón, que según estos oscurantistas no pueden producir nada bueno. A pesar de que se equivocan, en lo esencial, debemos admitir que los progresos suelen ser buenos y malos al mismo tiempo. Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala. Solo el uso que de ella se haga nos guiará para juzgarla. Y por esto es que la razón, hoy más que nunca, no puede dormirse. Si una persona recibiera en su casa cada día 500 periódicos del mundo entero, y si esto se supiera, probablemente diríamos que está loca. Y sería cierto. Porque ¿quién, si no un loco, puede proponerse leer 500 periódicos por día? Algunos olvidan esta evidencia cuando bullen de satisfacción al anunciarnos que de ahora en más, gracias a la revolución digital, podemos recibir 500 canales de televisión. El feliz abonado a los 500 canales será inevitablemente presa de una impaciencia febril que ninguna imagen podrá saciar. Se perderá sin límite de tiempo en el laberinto vertiginoso de un zapping permanente. Consumirá imágenes, pero no se informará. Se dice a veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Es falso. Las imágenes necesitan muy a menudo de un texto explicativo, aunque más no sea para hacernos reflexionar sobre el sentido mismo de algunas imágenes, de las cuales la televisión se nutre hasta el paroxismo. Esto pudo constatarse hace unos años, por ejemplo, durante la última etapa del Tour de Francia, cuando el sprint final de los Campos Elíseos asistimos en directo a la espectacular caída de Abdul-Jabbar. Vimos esta escena como hubiéramos visto en una calle una persona embestida por un auto, con la diferencia de que el auto hubiera embestido a la persona solo una vez. En la televisión pudimos ver y volver a ver 30 veces la caída accidental de Abdul-Jabbar.
gracias a las miles de nuevas posibilidades de la técnica, con zoom, sin zoom, en picada, en contrapicada, bajo un ángulo, bajo el ángulo opuesto, en traveling, de frente, de perfil, y también interminablemente en cámara lenta. Con cada repetición aprendíamos más sobre las circunstancias de la caída, pero cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más. Poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción. Las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción. Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo alcanzamos las orillas de la comunicación total. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Lamentablemente, no es cierto. Apenas el 3% de la población del globo tiene acceso a una computadora, y los que utilizan Internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial: agua potable, electricidad, escuela, hospital, rutas, ferrocarril, heladera, auto, etc. Si no se hace nada, la actual revolución de la información los ignorará de la misma manera. La información nos vuelve más eruditos o sabios solo si nos acerca a los hombres, pero con la posibilidad de acceder de lejos a todos los documentos que necesitamos, el riesgo de deshumanización aumenta y de ignorancia. De ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, sino en la aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar al mundo, no saber en qué universo social, económico y político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunión. ¿Cómo no lamentar el fin de la comunicación real, directa, de persona a persona? Con obsesión vemos concretarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción. Cada uno encerrado en su departamento, aislado de todos y de todo, en la soledad más horrible, pero conectado a Internet y en comunicación con todo el planeta. El fin del mundo material, de la experiencia del contacto concreto, carnal, la disolución de los cuerpos. Poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual. A pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños. Y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios, fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros. Y a veces también pesadillas, contra los cuales nos previno Goya, sin que esto signifique que haya que contener la imaginación, la creación y la invención, porque esto se paga siempre muy caro. José Saramago, ¿para qué sirve la comunicación? Fragmento. Chicos, comenzamos con la revisión de las preguntas y como de costumbre vamos a trabajar con solamente una pregunta de vocabulario. Las demás ustedes, la idea es que las trabajen con la misma línea que la trabajamos nosotras para que puedan contestarla correctamente. Igual que la semana pasada, vamos a trabajar solamente con la alternativa correcta y en este caso, en la pregunta número 19 que dice ¿cuál es el sentido de la palabra concretarse en el contexto del 10º párrafo del fragmento leído? En este sentido, si nos vamos al 10º párrafo, dice con obsesión vemos concretarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción. ¿Ya? Se concreta. Chiquillos, se concreta, por lo tanto, se hace sólido, ya uno lo puede tocar. Pero más que tocarlo, es el hecho de que eso se hace realidad, ya se hace realidad y se concreta. Por lo tanto, solamente con el tema de los sinónimos podemos decidir que la respuesta es la letra D. Materializarse, se hace material, ¿cierto?
porque algunos temas tratados por la ciencia ficción son perfectamente reconocibles en el mundo real actual. Es el aislamiento físico y la conexión tecnológica. ¿Ya? Chiquillos, piénsenlo ahora que estamos en pandemia. Estamos en cuarentena. ¿Qué pasa? Estamos encerrados. Lo único que tenemos para comunicarnos son las redes sociales. Pregunta número 20. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? A. Las imágenes de un accidente son similares a una película de acción. B. La reiteración de imágenes perjudica la comprensión de una noticia. C. La repetición de imágenes estimula la atención en los espectadores. D. Los espectadores aprenden a partir de la reiteración de una imagen. E. La reiteración de imágenes anula la emoción del ser humano. Lo primero que hacemos es fijarnos en las pistas que nos entrega el enunciado. Nos dice que la respuesta está en el sexto párrafo y tenemos que buscar cuál de las alternativas sintetiza lo que dice el sexto párrafo. Por lo tanto, lo siguiente que hacemos es volver al texto, específicamente al párrafo 6. Al leer nos vamos a dar cuenta que este párrafo nos habla sobre la repetición y que ya en la segunda oración nos vamos a encontrar con un conector adversativo que hace referencia a que la idea que viene después de ese conector se contrapone a la idea anterior. Por lo tanto, analizamos lo que viene después del pero y nos vamos a dar cuenta de que la repetición dice cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más. Poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción. Y aquí otra vez para reafirmar la idea, las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción. Entonces, la repetición mitigaba un poco más nuestra sensibilidad y las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción. En las alternativas, entonces, tenemos que buscar un enunciado que sintetice esas ideas expresadas en este párrafo. Y la única es la alternativa E, que dice, la reiteración de imágenes anula la emoción del ser humano. Chicos, pregunta número 21. Según el fragmento anterior, la comunicación humana es un o una. Esto es según al fragmento, o sea, a todo el texto que leímos, porque si ustedes se dan cuenta, al final, cuando menciona el título de lo que leímos, dice entre comillas, entre paréntesis digo fragmento. Y bueno, está más que claro en realidad que es la letra A que indica que el autor en verdad lo que está mencionando es la desnaturalización que ha vivido la comunicación humana debido a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es la letra A, proceso que se ha desnaturalizado con las nuevas tecnologías. El autor menciona el poco contacto que existe, que nosotros estamos encerrados y pensamos que a través de las redes sociales o de la tecnología podemos comunicarnos, pero en realidad la comunicación no es solamente hablar o escribir, sino presentarnos en un ambiente físico con la gente también, ¿ya? Así que es la letra A. Pregunta 22. Los prejuicios que se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril a fines del siglo XIX surgieron debido a el interés de grupos oscurantistas por impedir el uso de este medio de transporte. B. El temor de ciertos grupos humanos frente a los avances de la tecnología. C. Las ventajas que querían obtener algunos espíritus apesadumbrados de esa época. D. Los nocivos efectos emocionales en ciertos grupos humanos que traería su uso. E. Las pérdidas económicas que para ciertos espíritus apesadumbrados generaría su uso. Nos fijamos en las pistas del enunciado y nos vamos a dar cuenta que nos preguntan por la causa de los prejuicios sobre el ferrocarril, el desarrollo del ferrocarril. Al recordar nuestra primera lectura nos damos cuenta que sobre el ferrocarril se habla en el párrafo 2, así que nos vamos a ese párrafo, el cual empieza diciendo a fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril se impuso como un beneficio, bla 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 bla, y nos vamos a dar cuenta que después nos va a entregar las pistas específicas para encontrar la alternativa correcta, que ahí están destacadas de color azul. En estas palabritas nos dice, algunos espíritus apesadumbrados no dudaron en afirmar que esta máquina era terrorífica. Avanzamos un poquito más y dice, sostenían que a una velocidad superior a 50 kilómetros, algo que no se había visto hasta el momento,
la sangre saltaría por la nariz y las orejas y que los viajeros morirían. Entonces aquí se deja en evidencia el temor que tienen estos personajes a esta nueva forma de transporte. Y la alternativa que coincide con eso es la letra B, el temor de ciertos grupos humanos frente a los avances de la tecnología, en este caso al ferrocarril. Pregunta número 23. ¿Qué opción presenta la idea principal del noveno párrafo? El noveno párrafo, ¿cierto? Habla de toda la información a la cual nosotros podemos optar cuando nos introducimos al Internet. Y también menciona que, de hecho, textual, el autor dice, la comunicación deja así de ser una forma de comunión. O sea, habla de que esta comunicación lo que genera es que no haya comunión, o sea, no haya un encuentro entre persona y persona, ¿ya? Entonces, la letra correcta de esta alternativa, de esta pregunta, es la D. El acceso al conocimiento virtual tendería al alejamiento social del usuario. Pregunta 24. A partir de la lectura del 11º párrafo, se infiere que el emisor considera la realidad virtual como una A. Medio que permite al ser humano comunicarse eficientemente. B. Mundo desconocido que inevitablemente perjudica al hombre. C. Capacidad creativa que se desarrolla gracias a la tecnología. D. Contexto tecnológico evidente que se ha transformado en un sueño. E. Dimensión que no debiera suprimir la capacidad imaginativa del hombre. Nos vamos a las pistas del enunciado y nos dice ahí que debemos inferir sobre la lectura del 11º párrafo. Inferir, es decir, deducir. No aparece de manera textual la respuesta. ¿Ok? Ya, ¿sobre qué? Sobre lo que el emisor considera en relación a la realidad virtual. Ok, volvemos al párrafo 11, donde nos habla sobre la realidad virtual y nos dice que son como los sueños antiguos y que así como los sueños, esta nos permite, nos conduce ir a mundos fascinantes, continentes nuevos, desconocidos, aventuras, amores, aspectos positivos, pero también negativos como los peligros, las pesadillas. Y contra esos elementos negativos, nos dice el párrafo, que fue que nos previno Goya. Pero a pesar de ello, a pesar de eso negativo, no debe significar esto que debamos contener la imaginación y la creación propia del ser humano. Por lo tanto, la alternativa que evidencia esto que acabamos de extraer del párrafo 11 es la letra E, dimensión que no debiera suprimir la capacidad imaginativa del hombre. Pregunta número 25. Del fragmento leído se infiere que, para el emisor, una de las consecuencias más importantes de las tecnologías nuevas es... Chicos, en el párrafo exactamente número 5 se menciona, y en el cuarto también se menciona un hecho que el autor explica como algo sorprendente, ¿cierto? Pero no el hecho que sucedió es lo sorprendente, sino la poca capacidad de asombro o la pérdida de capacidad de asombro que tenemos las personas luego de repetir y volver a repetir eh, sucesos negativos o positivos, ¿ya? Exactamente, el autor se hace referencia a la caída accidental de Abdu'l-Jabbar, ¿ya? Entonces, él a lo que hace referencia y en realidad a lo que se puede inferir de todo el texto respecto a esto es que una de las consecuencias más importantes de las nuevas tecnologías, por supuesto, es la pérdida de la capacidad humana de conmoverse ante un hecho impactante. ¿Ya? La letra D. Pregunta 26. ¿Qué afirma el emisor en relación con el acceso a las nuevas tecnologías? A. Que cada vez que aparece un nuevo avance tecnológico se amplía más la brecha del acceso que existe entre usuarios. B. Que la tecnología solo es privativa de la población que tiene más recursos y puede acceder a ella fácilmente. C. Que un alto porcentaje de la población mundial ni siquiera accede a lo conquistado en la revolución industrial. D. Que muchas veces se tiene acceso a un computador,
pero no a las redes de Internet, que es lo que permite estar comunicado. Que la revolución de la información solo está pensada para gente conocedora de complejos sistemas virtuales. Está en el enunciado es que debemos buscar en el texto el párrafo que haga referencia a las nuevas tecnologías. Y el párrafo 7 comienza haciendo referencia a estas palabritas. Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo alcanzamos las orillas de la comunicación total. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Ahí en este párrafo nos está hablando sobre el acceso. La oración siguiente nos menciona el por qué esta comunicación total no es cierta. Y ahí nos dice que solo el 3% tiene acceso a una computadora y que los que utilizan Internet son menos todavía. Toda esa información la utiliza para reafirmar lo que realmente quiere decir, para guiar al dicho principal, que es que la inmensa mayoría, ¿cierto?, de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Y aquí fíjense, reafirma esa idea diciendo, hasta ahora no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial. Es decir, todo lo anterior el emisor lo utiliza para guiarnos a lo que realmente quiere decir, a esta gran parte de la humanidad que no tiene algunos elementos esenciales. Chiquillos, para terminar ya el trabajo de este texto, primero que todo los quiero felicitar por haber cumplido con su deber de estudio y que hayan hecho la lectura y las actividades con nosotras. Segundo, les quiero contar lo siguiente. Como en todas las lecturas, tenemos que realizar una actividad aparte y esta va a ser la siguiente. Siguiendo la línea de lo que hemos estado trabajando también, ustedes van a tener que crear una pregunta, ¿ya? Como lo han hecho en las clases anteriores. Esta pregunta tiene que ser basada en un párrafo de todos los párrafos del texto. Ustedes escogen un párrafo y este párrafo ustedes deben extraer la idea principal, así como lo hicieron en una de las preguntas ya del texto. Ustedes escogen un párrafo que obviamente no puede ser el párrafo 9, no puede ser el párrafo 9. Ustedes escogen un párrafo, extraen su idea principal y luego generan 5 alternativas en las que obviamente una debe ser la correcta, deben mencionar cuál es la respuesta correcta y las otras 4 deben ser incorrectas. Por lo tanto, realizan una pregunta sobre la idea principal de uno de los textos que no puede ser el noveno y generan 4 alternativas incorrectas y una correcta. Esa es la actividad que deben desarrollar para esta lectura, además, por supuesto, de todas las preguntas del texto. Espero que se encuentren súper bien, que tengan una excelente semana. Esta semana es larga, así que disfrútela, aprovechenla de trabajar. No toda, por supuesto, descanse, pero también póngase al día con las asignaturas. Que estén muy bien, cuídense, un gran abrazo. Chao, chao.